Cada vez los padres rompen más el hecho de esos tabús de que no le pongas lentes porque va a ir peor. Claro, ¿no? Le va a empeorar. O sea, una vez que he usado lentes, ya no ha dejado más, no le dejes. ¿Y eso es verdad? No, en realidad lo que sucede es de que cuando se necesita el lente, el paciente, en este caso el niño, hace el esfuerzo, entonces está acomodando. Y haciendo el esfuerzo logra ver. Apenas empieza a usar lentes, el músculo dentro del ojo entra en relajación. Y entonces ve mejor, pero el músculo ya no hace el esfuerzo por enfocar. Entonces, al quitarse el lente, ve borroso, porque ese músculo ya no se está contrayendo, no está enfocando. Pero el lente, por supuesto, que corrige esa pérdida de la te hace visión. entrar en foco. A mí me gusta hablar mucho de este tema, es más, en varias oportunidades en los canales de televisión he hablado al respecto, porque nuestro objetivo es crear conciencia, ¿no es cierto?, pública de la necesidad de ir al oftalmólogo. Entonces, hoy día, con todas las informaciones que se les dan a los pacientes y a la gente en general, y las exigencias visuales que hay hoy día, pues no te olvides que tu hijo de 5 años hoy está metido en su tablet, está con su iPod ahí, qué sé yo, y entra a la computadora, y está chiquito, ¿no? Entonces sus exigencias visuales son mucho mayores que las que había en nuestra época. Yo escucho muchas veces, bueno, a mí me pasaba también, seguramente a muchos, que mi mamá me decía, hijita, no te acerques tanto a la televisión, porque te va a afectar con la visión. ¿Es verdad? No, no es cierto. ¿No es cierto? No. El televisor, es más un mito el televisor no causa ningún daño a los ojos, ni a ninguna parte del cuerpo. Lo que produce es sequedad de ojos, porque parpadeamos con menor frecuencia. Entonces todos al terminar de trabajar decimos que cansancio de ojos, y en realidad no es cansancio, no están muy secos los ojos, y como consecuencia el ojo seco es el ojo rojo. Entonces tú ves que estás con los ojos rojos y piensas que te hace daño, y la tele hace lo mismo, ¿no es cierto, Gonzalo? Entonces tú estás en el sábado en la tarde viendo una película en tu casa y terminas con los ojos secos porque no has parpadeado por ver la película interesante. Sí, no, y eso para los monitores, que todos usamos monitores, es correcto, pero a lo que tú dices, el ver que un niño esté acercándose al televisor tiene dos connotaciones. Una, o no ve bien realmente y se acerca para ver mejor, o dos, porque quiere participar del programa, de lo que está viendo, quiere entrar en acción también. Entonces hay que diferenciar esas dos cosas, que el niño se acerca a la televisión porque no ve bien o porque quiere participar de los cartoons, superhéroes, ¿no? Sí. Quieren sentirse héroes yo también. le un sentimiento afectivo, ¿no es cierto? Hay un componente afectivo ahí, pero el que te tiene que decir si tu niñito, tu hijo tiene necesidad de lentes o es afectivo el problema es el oftalmólogo. Claro. Pues ahí viene la pregunta, ¿cuándo debo llevar a mi hijo al oftalmólogo por primera vez? Por eso hoy en día son tan importantes en el tema de la computadora los protectores de pantalla, ¿no? Esto ayuda mucho. No, es ¿no? que volvemos a insistir en el tema, ¿no? Las pantallas del monitor de la computadora no causan daño a los ojos. O sea, pueden producir fatiga y causan molestias por el hecho que se seca el ojo, pero no me va a producir ningún trastorno la pantalla. Ahora, tú quieres ponerle un protector, está bien, porque ¿qué va a hacer el protector? Te va a disminuir la fatiga. ¿Por qué vamos perdiendo entonces la vista? Primero la edad, claro, pero cuando son muy niñitos. Perdón, antes de entrar en esa pregunta, es importante esto recalcarlo. La terminal de televisión, los ordenadores no producen daño a la visión. Se ha hecho un estudio muy serio y se ha visto en los operadores de monitores, después de 8 horas de trabajo, no sufren ningún cambio, excepto que los colores se lavan un poco. Es decir, el rojo se ve un poco hacia naranja y eso es todo. Pero que vaya a quitar visión, que vaya... No. Para nada. Para nada, no. ¿Cuán enamorados están los oftalmólogos de la tecnología? Creo que va de la mano, ¿no? Prisioneros. Claro, Son prisioneros. claro, es indispensable, es parte de nuestra vida, ¿no, Gonzalo? Y de nuestra existencia, eso nuestras inversiones también, porque no puedes dejar de estar al lado del avance de la tecnología. O sea, no puedes. Y la pregunta que les hacía hace un momento, ¿a qué se debe esa pérdida de visión a tan temprana edad, o el factor edad no es determinante? Nuevamente insisto, a mí me gusta dar la siguiente comparación que Gonzalo va a estar de acuerdo conmigo. Y la miopía no es una enfermedad, básicamente, ¿no es cierto?, sino es el tamaño que tiene un ojo. Y si yo desde chiquito, a los 8 años, ya soy un miope porque tengo antecedentes genéticos, habitualmente pasa eso. O sea, padres miopes generan
engendran hijos miopes, ¿no? Entonces, a los 6 años el chiquito ya puede ser un miope de 6 dioptrías. Él no tiene nadie tiene la culpa de eso. Es un código genético que está funcionando. Entonces, por genética ese niño ya no ve bien, porque es miope. Entonces, a él hay que darle lentes desde esa edad. Y no es porque yo tenga 12 años recién voy a usar lentes, sino él ya a los 6 años tiene la necesidad de ver bien, porque ya está yendo al colegio. Entonces, hay que darle un lente para que el lente lo único que hace es ponernos una imagen en foco. Entonces ahora con el lente el niño está en foco. Está mejor. Y ahora ve, o sea, no es que esté enfermo, sino que ahora ve porque... Eso es importante, claro, no está enfermo, sírvanse porque la sangre... Gracias. Lo que dice Roberto es cierto, y cuando el niño que está aprendiendo matemáticas en este caso, no ve bien, y la profesora le pide que copie los ejercicios, probablemente él va a hacer bien los ejercicios, pero lo que ha copiado no está bien. Y los resultados son malos de la operación. Entonces el niño, por no ver bien, crea una aversión a las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces es así de importante que los padres hagan la conciencia de llevar a sus hijos a partir de qué edad, perdón. Yo les sugiero, si de nacido no hay problemas como lagrimeos excesivos, desviaciones de los ojos, a partir de los 3 años. ¿Tú estás sí, entre 4 años y 5, cuando esa es la idea. Van a entrar ya al jardín, ¿no es cierto? No, al kinder me refiero. Entonces ya tienen que ir porque tenemos que saber que nuestros hijos se estén viendo bien para que lo hagan bien en el colegio también. Definitivamente. La señora Gómez de La Paz se comunica a los 2 médicos, dice, siendo el trasplante de córnea tan delicado, ¿alguna vez tuvieron problemas con un trasplante en algún paciente, a algún paciente? Cabalmente, perdona que conteste primero que tú. Estaba revisando yo el viernes de una charla sobre justamente queratocono y el tratamiento definitivo final del queratocono es el trasplante de córnea, que realmente no se lo puede desechar. Y veíamos el estudio serio, muy serio, es un estudio del Moorfields Eye Hospital en Londres, que decía que el 20% de todos los trasplantes hechos dan un rechazo, o sea, rechaza el organismo en el 20%. Es decir, de 100 personas a 20 les va mal con el trasplante. Entonces nosotros caemos dentro de la misma estadística. Exactamente, sí. Pero lo que pasa es que no hay que tenerle miedo al trasplante. O sea, el trasplante es una operación. El trasplante de córnea es una operación que la tenemos muy reglada hoy día y muy sofisticada, si quieres llamarlo así. Las posibilidades de éxito hoy día de un trasplante son mucho mayores que hace años atrás, ¿no, Gonzalo? Entonces... Por ese mismo avance de la tecnología que hablábamos y todo. Casimira, todos hablamos de trasplante como si estuviéramos hablando de un cambio de bujías, ¿no es cierto? Y no es así, porque somos seres humanos, entonces el factor biológico es muy importante. Entonces, a unos les va mejor que a otros, indudablemente, pero a la mayoría les va bien. Y el rechazo no es justamente lo más temido que puedes tener en un trasplante. Lo más temido en un trasplante es que, a pesar que le has hecho un trasplante, ese paciente no vea, porque tiene una situación refractiva muy alta. O sea, no hemos tenido entonces un resultado refractivo, quiere decir de buena visión, después de un trasplante. Entonces, las técnicas de hoy nos han permitido mejorar ese outcome, ese resultado, ¿no? Entonces, hay un detalle más que hemos visto en estos últimos años. Nosotros venimos unos 30 años haciendo trasplantes y hemos vivido la evolución del trasplante, y que hemos encontrado que las córneas que nos mandan, porque no podemos tener actualmente en Bolivia un banco de ojos, por muchos motivos, y las córneas que recibimos no son las mejores córneas. Ese es el problema. Entonces, de un tiempo a esta parte, logramos entrar con Roberto, y somos del mismo banco, claro, creo que somos que está garantizado. Miembros del banco en Sarasota, en la Florida. En Florida, sí. Donde nosotros llamamos por teléfono. ¿Sabes qué? Emily, sí, claro. ¿no? Emily necesito una córnea, y nos los pone en el vuelo de América. Claro. A las 5 de la mañana está acá. Claro. Entra a aduanas, porque ese es otro detalle. Que a veces tarda en aduanas. Que lo han considerado como medicamento, una córnea, que no debería ser, pero bueno. Y entra a aduanas, y tenemos que tener una empresa despachadora de aduanas que saque la córnea, apure, ¿no? Apura, y a las 48 horas ya está listo para ponerse. Qué bien. Sí. Lo que quiero acotar para información a la gente es que tanto él como yo, Gonzalo como yo,
hacemos selección de la córnea. No es o sea, yo córnea. no acepto cualquier córnea que me manden. Entonces, si vamos a hablar comparando con otras cosas, yo hago a través del internet una selección del tipo de córnea que vamos a darle al paciente. ¿Por qué? Porque a mí personalmente me interesa el éxito del paciente, su trasplante, porque el éxito de él es también el éxito mío. Por supuesto, Oscarito, adelante. Sí, tenemos preguntas. Abigail desde Cotoca dice, para el doctor Murillo, tengo una pregunta. Tengo muchas palpitaciones en el ojo. ¿Será el estrés, doctor? Dice. Las palpitaciones, a mí me pasa también. Eso recibe un nombre que se llama mioquimias, ¿no? Y son relajaciones del músculo orbicular anormales, que son el resultado de mucha fijación, ¿no? de la visión, de la vista, o de estados de estrés importantes, ¿no? Eso se manifiesta, incluso en el espejo se puede ver que es peligroso, pero no. No, definitivamente se puede hacer complicado cuando no solo el músculo orbicular participa, sino los músculos faciales. Entonces ya no tenemos un temblorcito del párpado, sino contracciones asimétricas de la cara. Los tics, ¿no? Los tics. Entonces ahí es que necesitamos la ayuda del neurólogo. Tiene que trabajar en la parte neurológica, porque ya se vuelve... Ya es el neurólogo. Entonces. Exactamente, sí. Bueno, para el doctor Monasterio, dice, uso lentes, Ariana de la Paz. Tengo hipermetropía y astigmatismo, ¿puede ser? Sí, Tengo claro. un niño de 2 años. ¿Es posible que esta enfermedad sea hereditaria? ¿A los cuántos años podría hacerle una revisión? Bueno, en primer lugar hay que aclararle a la señora que nos hace la pregunta de que no es una enfermedad. O sea, volvemos a cambiar los paradigmas, ¿no? Porque enfermedad es algo que yo tengo, que me estoy enfermo, requiere un tratamiento para volver a estar normal. O sea, una cosa sencilla, un resfrío. Estoy resfriado, estoy enfermo. ¿Qué tienes? Un resfrío. Necesito salir del resfrío y tomar las medicinas apropiadas. En cambio, esto no. El astigmatismo es la forma que tiene la córnea, que en vez de ser un segmento de esfera, es un ovoide. O sea, es como ser loro de la córnea. Así digo yo, es el ejemplo más sencillo que doy. Yo soy loro, entonces no estoy enfermo por ser loro, ¿no es cierto? Es muy claro el asunto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo no sea loro, siendo que en mi familia todos somos loros? ¿No? Bueno, lo más probable es que tú también vas a ser loro. Sea loro, claro. Quiero decirles que no paran las llamadas. María Franco agradece al doctor Monasterio porque desde 1982 que le prescribió una medida y no la cambia hasta ahora, dice. Ah, qué bueno. Elena de la Paz, para el doctor Murillo, ¿es verdad que el uso de corticoides disminuye la visión? Bueno, ese es un asunto importante y que también los farmacéuticos tienen que hacer conciencia y tener el cuidado de no prescribir sin una receta médica. El uso de los corticoides locales, tópicos sobre todo, por más de 2 semanas, tiene la capacidad de causar hipertensión ocular, que es el principio de una enfermedad llamada glaucoma, y la opacidad o opacificación del cristalino, que es el lente que tenemos dentro del ojo, que se llama catarata. Entonces, los corticoides hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Eso, sí. que no los dejen a nosotros. Esa ¿Cómo está la lasaña? Ah, buenísimo. Está riquísima. Bueno, Oscarito, adelante. Sí, tenemos preguntas. Gerardo desde la Ciudad del Alto le manda un saludo al doctor Ojo de Águila y le tiene 2 preguntas. Dice, soy diabético y siento que poco a poco voy perdiendo la visión. ¿Puedo quedar en algún momento ciego? Y tiene otra pregunta. ¿Puede haber desgaste de la mácula y esto puede ser reversible? Muy buenas las 2 preguntas. La diabetes, cuando está mal tratada, es la tercera causa de ceguera en el mundo. O sea que si la pregunta es, siendo yo diabético, a la larga, ¿puedo volverme ciego? La respuesta es sí. ¿Y puedo evitar ser ciego? Esa es la siguiente pregunta y la respuesta es sí. O sea, en la medida en que tú...